a nuestro pastor, quien tendrá la exposición de la palabra en esta hermosa tarde. Buenas noches, buenas tardes, damos gracias a Dios esta hermosa oportunidad, hoy lunes de autoridad. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, es una verdadera bendición el poder estar aquí en la casa del Señor para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Quisiera invitarles para que abrieran nuevamente sus Biblias, allá en el capítulo 11. Pero ahora vamos a leer del versículo 12 al versículo 26. Al terminar, quiero que me acompañen para orar al Señor en esta preciosa tarde. Pueden quedarse sentados, no hay ningún problema. Dios se agrada del corazón. Dice el pasaje bíblico de la siguiente manera, yo lo leo y ustedes lo siguen con su vista. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, porque nos da la oportunidad de acercarnos ante el trono de tu gracia y recibir de tu mano el alimento espiritual de tu palabra. Señor, en esta preciosa noche te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das como pueblo tuyo. Y te rogamos, Señor, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón en esta preciosa tarde. Que sea única y exclusivamente tu palabra la que penetre en nuestros corazones y en nuestras vidas, de tal manera que haga aquello para la cual tú la estás enviando. Recibe tú toda la gloria y toda la honra y la gratitud de nuestros corazones, Padre, porque siendo nosotros imperfectos, tú, Señor, nos has llamado, nos has escogido, nos has justificado en el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, para que nosotros, Señor, podamos ser llamados hijos tuyos. Gracias te damos en esta preciosa tarde, glorifícate en esta hora. Perdona nuestros pecados, Señor, y bendice nuestras vidas, porque te lo rogamos y te lo suplicamos
en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, en este pasaje bíblico hay dos cosas extraordinarias. Una en referencia a los discípulos y otra en referencia a los escribas y a los principales sacerdotes que odiaban a Jesús, odiaban a Cristo. Porque, mis amados hermanos, para ellos Cristo les estaba quitando la autoridad, les estaba robando el prestigio, porque para ellos, mis amados hermanos, ellos eran la máxima autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras. Ellos se creían con el conocimiento total y pleno para decirle al pueblo cuál era la voluntad de Dios, aunque, mis amados hermanos y hermanas, no la obedecían, no la vivían. Y una de las cosas que Jesús condena y que a Jesús lo incomoda es la apariencia. A los fariseos les había reclamado en más de una ocasión: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús, mis amados hermanos, sale de Betania y tiene hambre, dice la Escritura. Betania significa casa del afligido. Y allí el Señor había sanado la aflicción de varias personas. En ese lugar vivía Simón el leproso, al cual sanó y lo bendijo con su amistad. Fue allí donde obró uno de los portentos más extraordinarios y milagrosos, la resurrección de Lázaro. Fue allí donde una agradecida mujer enjugó con sus lágrimas sus pies y derramó un costoso perfume sobre su cabeza. Betania fue un lugar de gloria para Cristo, remanso de paz, escenario de encuentros redentores, dice el predicador Arrastía, lugar de amistad, de reuniones de amor y preludio también de una tormenta final. De Betania venía el Señor, dice, y tuvo hambre. Y es precisamente en este contexto de la necesidad donde surge este primer incidente. Es cierto que no solamente de pan vivirá el hombre, pero necesita el hombre pan para vivir, porque los recuerdos de las glorias pasadas alimentan el espíritu, pero no pueden llenar el estómago. Un estómago vacío, y el Señor, hombre rodeado de gratos recuerdos, también tuvo hambre. La Escritura nos muestra la vida, la realidad de la vida de Cristo. No omite ninguna verdad, no maquilla la realidad. Dios en la Sagrada Escritura nos muestra con claridad su paso en este mundo creado por su poder, para que nosotros también lo podamos comprender, lo podamos entender y podamos conocer que Él conoce nuestra necesidad, que Él conoce nuestra realidad, que Él conoce, mis amados hermanos, nuestras aflicciones y también, ¿verdad?, nuestra hambre. Este mundo Cristo lo hizo para que nosotros lo disfrutemos, lo administremos, pero en el ministerio de este mundo caído de nuestro Señor Jesucristo, nada se ocultó, nada se disimuló. Las Escrituras nos presentan a un Cristo real, a un Cristo verdadero, a un Cristo, mis amados hermanos, que vino a este mundo a decirnos a nosotros: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Un Cristo hambriento, un Cristo frustrado, un Cristo airado, se nos muestra en la Escritura,
que está cerca de nosotros, porque nos encontramos en las Escrituras un Dios que se identifica con nuestra realidad, que conoce todas nuestras emociones humanas. Un Cristo inanimado, un Cristo de mármol, un Cristo en un molde de nada nos sirve, pero un Cristo hambriento, un Cristo frustrado, que manifiesta su ira, es un Cristo íntimo que se identifica con nuestras propias frustraciones y con nuestras propias emociones. Y en este pasaje bíblico podemos conocer, mis amados hermanos, que Cristo era verdaderamente hombre, pero también que Cristo condena toda apariencia, tanto en la naturaleza como en las estructuras humanas. Cristo condena toda apariencia. Su lucha, mis amados hermanos, más difícil fue con nuestra hipocresía, y su dolor más hondo fue por aquellos que, invocando la justicia, oprimían al pueblo. Invocando la santidad, hacían una vida llena de arrugas, de vericuetos, de escondrijos, de malas intenciones, de mentiras y de engaños. Tenemos que pedirle al Señor, mis amados hermanos, que nos libre de todo eso. Este Cristo es el que le pide frutos a todo lo que le rodea, no solamente a la naturaleza, sino también a aquellos que decimos conocerle, porque por los frutos seremos conocidos. El fruto, mis amados hermanos, es importante porque no solo, se da en el mundo de la agricultura, sino también en el mundo de la cultura y en el mundo del espíritu, en el mundo de la vida de la iglesia, porque el fruto es propagador de vida. Si no existe fruto, mis amados hermanos, no habrá fruto mañana. Y en este mundo de tanta necesidad, de tanta falta moral, el fruto del Espíritu, la caridad, la justicia, el amor y la verdad de que habla las Escrituras son algo de primera necesidad. El fruto del cristiano es precisamente el alimento de la humanidad, y es un fruto de primera necesidad porque es un fruto que trae justicia, amor, verdad, caridad al corazón humano. Así que el árbol al cual le pedía frutos el Señor y que no tenía, porque dice la Escritura que no era la época, precisamente nos muestra la necesidad que tenemos hoy de producir frutos de justicia, aun cuando en el corazón abunda la injusticia, frutos de amor, aun cuando en el corazón abunda el odio. Amados hermanos, es difícil que haya un crecimiento espiritual donde no nos dejamos llevar por la enseñanza de la palabra, sino por la influencia cultural, cuando permitimos que pensamientos e ideas extrañas invadan nuestro corazón, invadan nuestra mente. Porque a veces, mis amados hermanos y hermanas, llenamos nuestro corazón y nuestra mente de tanta basura espiritual, intelectual e inútil que hoy se proclama en los medios de comunicación. Por eso a veces es difícil producir un fruto de amor cuando la malicia llena el corazón. Así que, mis amados hermanos, el fruto que pedía el Señor a aquella higuera representa la apariencia, cuando en realidad, no tenía ningún fruto. Y eso era precisamente lo que había en el corazón de los líderes judíos en los tiempos de Cristo. Parecían rectos, pero la suya era una rectitud hipócrita y vacía. Por eso, amados hermanos y hermanas, Jesús maldice el árbol de la hipocresía que representa las condiciones de aquellos líderes del pueblo de Dios. Cuando los discípulos escucharon esa realidad, aprendieron una enseñanza, porque el corazón de los discípulos estaba dispuesto a escuchar la verdad. Y ese era el contraste que había entre los creyentes y aquellos líderes judíos, porque los creyentes, el verdadero creyente, quiere escuchar la voz de Dios.
¿Por qué estamos aquí hoy? Porque deseamos escuchar la voz de Dios. Deseamos aprender de esas verdades que transforman y cambian nuestro corazón para que verdaderamente nosotros como iglesia de Dios podamos producir frutos que sean de bendición a la humanidad, que sean de bendición a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hogares y a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y de ese árbol sin fruto pasamos a un templo de malos frutos. El primero era cosa de la naturaleza, el segundo es producto del carácter del hombre. Amados hermanos y hermanas, los que han visitado Jerusalén, los que han tenido esa maravillosa experiencia, dicen que es una ciudad bellísima, que desde el Monte de los Olivos se mira una visión única, inolvidable, porque al pie del Monte de los Olivos se encuentra el Valle del Cedrón o de Josafat, un lugar donde dice la tradición hebrea que se llevará a cabo el juicio final. Se ve el domo imponente del templo de Salomón que cubría la piedra donde Abraham, en obediencia al Señor, casi sacrificaba al hijo de la promesa. El monte Moria, mis amados hermanos, es un testimonio de una fe atrevida. También se ve la casa de Caifás, donde se alcanza a ver desde la cresta del monte. Y a un lado, dice la tradición, se alcanza a ver también el aposento alto de la última cena. Eso dicen ellos. Todavía hay vestigios de esa belleza. Todavía hay vestigios de esos lugares que traen recuerdo al corazón del creyente, del cristiano, de aquel lugar tan maravilloso que Jesús en su momento vio. Las murallas que rodean la ciudad, donde el enemigo lo tentó y donde estaba ese lugar donde le dijo que si se lanzaba los ángeles vendrían a recogerlo. Se mira también, dice, la montaña del escándalo, donde Salomón construyó 3 templos paganos. Y a un costado se mira hoy el memorial del Holocausto como un grito que llama la atención, donde están 6 millones de judíos asesinados por la cruel tiranía de aquel gobernante que los masacró. Y allí dice, hay un museo donde se puede ver los jabones hechos con la grasa humana y los vasos donde recogían la ceniza que se hallaron en esos infernales crematorios de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. A esa ciudad llegó Cristo, cuyo cuerpo sería destruido en otra expresión de crueldad de la miseria humana. 5 días después, al día siguiente de la entrada triunfal, él como judío, mis amados hermanos, había ido al templo. Aunque había muchas sinagogas, el templo era uno. Y el sueño y la ambición de todo judío era visitar un día el templo de Jerusalén. Y Jesús pensaba encontrar en ese templo un ambiente de recogimiento, de santidad, de reverencia y de adoración. Pero lo que encontró, mis amados hermanos, fue una cosa verdaderamente terrible. Dice las Escrituras que lo que encontró fue la negación de todo esto. El templo convertido en un mostrador, los lugares sagrados convertidos en mercado, sacerdotes especuladores, dados no al consejo pastoral o a la liturgia que enriquece la vida de la iglesia, sino a un comercio de precios, de especulación con las ofrendas de adoración, en una actividad casi blasfema en medio de ese cuadro de desolación, de inmundicia y depravación. El Señor empuñó el látigo lleno de indignación para deshacer todas esas cosas tan terribles que se estaban viviendo y se estaban practicando ahí. Y el resultado, mis amados hermanos, al contrario de los discípulos, en lugar de escuchar atentamente la enseñanza, dice la Escritura que en el corazón de los fariseos y de los escribas buscaron entonces ocasión para matarle, porque
dice la Escritura, le tenían miedo por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Una de las cosas, mis amados hermanos, que los líderes de Israel, los líderes religiosos de la época tenían miedo era de perder la autoridad, de perder el respeto del hombre, porque a ellos les interesaba más el respeto del hombre que el temor de Dios. Hoy, desafortunadamente, pareciera que todo eso que sucedió en el pasado está sucediendo ahora en el presente. Hay lugares, mis amados hermanos, donde la religión es simple y sencillamente un motivo de comercio, es un motivo de enriquecimiento ilícito. Por eso es importante que la iglesia, cuando escuche esas voces, busque atentamente en las Escrituras y compare si lo que se está diciendo es verdad o simplemente es un engaño. Así que ese día, mis amados hermanos, las manos del Señor que domaron el asno del domingo, ahora castigó la espalda de estos asnos profesionales del robo y el sacrilegio. A veces es mejor domar un burro rebelde que un incrédulo endurecido. Y el maestro no solamente echó mano del látigo, sino con voz tronante pronunció un texto del Antiguo Testamento que hizo temblar el templo hasta su cimiento, cuando le recordó que la casa de Dios es casa de adoración y no guarida de ladrones. Amados hermanos y amadas hermanas, esto enloqueció a los fariseos. Esto los llenó de odio, los llenó de rencor, los llenó de ira, y dice la Escritura, buscaron ocasión para matarle. Porque en el corazón y en el alma de aquellos hombres no estaba el buscar la verdad, sino lo que había era simple y sencillamente el deseo de conservar el poder y la fama. Por eso, lo primero que hicieron con el Señor fue entrar en una confrontación. La pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La pregunta de los fariseos, mis amados hermanos, tenía respuesta. Cristo les había mostrado que había tenido autoridad sobre la muerte, había resucitado a Lázaro. La muerte, mis amados hermanos y hermanas, no pudo detener ni desobedecer la voz del Señor cuando le dijo a Lázaro, sal fuera. Cristo tenía toda la autoridad, tenía todo el poder, mis amados hermanos y hermanas. Por eso lo que hacía el Señor no era precisamente porque quería adquirir fama o poder, porque Él tenía poder, Él tenía autoridad. Es la misma autoridad que tuvo cuando echó fuera los demonios de aquel hombre que estaba en aquel lugar, en aquel cementerio, donde dice el escritor bíblico que su cuerpo estaba lleno de demonios. Aquel hombre que nada lo podía controlar, aquel hombre que nada lo podía detener, aquella multitud de demonios que tenía aprisionado la voluntad y la vida de aquel hombre, cuando escuchó la voz de autoridad del Señor, obedecieron. El Señor tenía autoridad sobre la naturaleza. Cuando se levantó aquella tormenta de manera intempestiva y los discípulos corrían de un lugar a otro y buscaban desesperadamente la manera de salvarse porque sentían que se ahogaban, aunque eran hombres experimentados en el mar, levantaron al Señor y el Señor se levantó y le dijo al mar, calla, enmudece, y el mar se aquietó. Amados hermanos y amadas hermanas, el apóstol Pablo allá en Efesios, en el capítulo 1, dice de la siguiente manera, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál su riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para que con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ellos sabían que Cristo tenía autoridad y ellos sabían que esa autoridad venía de Dios. Toda autoridad me ha sido dada en la tierra. Fueron las palabras de Cristo, mis amados hermanos, a los discípulos allá en el Evangelio según San Mateo. Toda potestad, toda autoridad, todo poder me ha sido dada en los cielos. Por lo tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, el Señor tenía toda la autoridad y ellos lo sabían. Pero lo que querían era que Él hablara y dijera que verdaderamente era Hijo de Dios para acusarlo de blasfemia. Porque en el corazón de ellos, mis amados hermanos, no había el deseo de arrepentirse, no había el deseo de buscar a Dios, no había el deseo de reconocer que se habían equivocado y que habían buscado un mandamiento de hombre en lugar de escuchar la voz de Dios. Pero el Cristo que entró al templo, el Cristo que pidió la higuera que le diera frutos, el Cristo que tenía hambre, el Cristo que tenía necesidad, es el mismo Cristo que tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Él es el Señor de señores, el Todopoderoso, el Creador de todo el universo, mis amados hermanos y hermanas, y es nuestro Padre Celestial, es nuestro Redentor, es nuestro pronto auxilio en medio de nuestras necesidades, es nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones, es nuestra roca fuerte sobre la cual podemos poner el pie en medio de las corrientes de las tragedias del mundo y de esta vida. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, hoy nosotros como iglesia recordamos con gratitud, recordamos con alegría ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario en favor nuestro. Ellos se confrontaron con Jesús. Mis amados hermanos, pero el Señor les da una oportunidad, porque el Señor es Dios de oportunidades. Dios nos da la oportunidad a todos nosotros, para que nosotros, mis amados hermanos y hermanas, en su presencia quitemos cualquier duda, para que nosotros podamos quitar de nuestro corazón cualquier cosa que nos pueda estorbar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra confianza en Él. Dice el Señor que les dijo: os hago yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Amados hermanos y amadas hermanas, el Señor nos da la oportunidad. Aquellos que todavía no han entendido la gracia de Dios, aquellos que todavía tienen endurecido el corazón, porque el corazón de mis amados hermanos está puesto en otras cosas y no verdaderamente en el camino del Señor, el Señor nos da la oportunidad. Aquellos que todavía están en el camino de la religión y no de la devoción, tenemos la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de volvernos a Dios y de pedirle al Señor que tenga misericordia, que tenga gracia para con nosotros.
y pueda transformar nuestro corazón. Era el momento para que aquellos hombres pudieran decir: Señor, nos hemos equivocado. Señor, no habíamos entendido. Pero ¿qué pasó con aquellos hombres? Endurecieron su corazón. Y lo que buscaron fue una salida para esa pregunta, una salida para esa realidad. Ellos se pusieron a discutir y a decir: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? ¿Por qué pues no lo escuchaste? ¿Por qué pues no te acercaste? Amados hermanos y amadas hermanas, ¿cuántas veces hay personas que no han escuchado el Evangelio? Que han escuchado y han sido testigos presenciales de los milagros de Dios. ¿Cuántas veces hay personas que en medio del dolor, de la tragedia, de la necesidad, le claman a Dios con todo su corazón y Dios les muestra su poder y su gracia al responderle y sacarlos de aquella dificultad? Pero apenas las cosas se solucionan, se apartan, porque endurecen su corazón, porque ponen su confianza en otras cosas que no son Dios. Aquellos hombres comenzaron a preguntarse y a hablar entre ellos y a decir: si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué no lo creíste? Y si decimos que es de los hombres, dice la Escritura, tenían temor del pueblo, porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Tenían miedo. Hay gente, mis amados hermanos, que tiene miedo de conocer la verdad. Se aferra a la ignorancia. Los agnósticos quiere decir sin conocimiento. Y una persona sin conocimiento, cuando tiene un espíritu humilde, tiene el deseo de conocer. A veces nosotros no tenemos conocimiento de esa misericordia y esa gracia y esa bondad y de ese plan de Dios para nuestra vida. No tenemos el conocimiento, pero en lugar de acercarnos a Dios, en lugar de buscar el favor de Dios, cerramos el corazón, nos aferramos a nuestro carácter, nos aferramos a nuestras ideas, nos aferramos a lo que nosotros pensamos que es una realidad y nos alejamos de esa gracia divina. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, la gracia del Señor entra a nuestra vida y nuestro corazón y nuestra vida es transformada para la gloria de Dios. Los discípulos escuchaban atentamente las enseñanzas y cuando Jesús le dijo: ¿sabes? Esto es para que tú aprendas a tener fe, porque todo lo que le pidas al Padre creyendo, pidiéndolo en mi nombre, yo lo haré. Todo, absolutamente todo, amados hermanos. Por eso la vida cristiana es una vida de fe, es una vida de confianza, es una vida de dependencia y de búsqueda sincera a Dios. No es una vida de religión, no es una vida de costumbre, porque a veces, mis amados hermanos, lo bueno que aquí no, ¿verdad? Pero hay iglesias donde la gente llega por costumbre. Porque la gente llega para que la tomen en cuenta, la gente llega para tener un prestigio, la gente llega para tener poder, la gente llega para tener autoridad. Qué bueno que aquí no es. Qué bueno que eso no existe aquí. Pero si hubiese algún pensamiento, busquemos a Dios, pidámosle a Dios. No endurezcamos el corazón como lo endurecieron aquellos hombres que pedían la respuesta a una pregunta y que sabían la respuesta, pero no la querían escuchar. Ese fue el gran problema. El gran problema, mis amados hermanos, del hombre no es que no conozca a Dios, sabe que hay Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Quiere vivir una vida religiosa de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus ideas, y no de acuerdo, mis amados hermanos y hermanas, a esa gracia y a esa voluntad de Dios para la vida de su iglesia. Y viene la tercera parte. Vemos que hay una confrontación, vemos que hay una oportunidad y vemos que hay un juicio. Dice el verso
33. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amados hermanos y hermanas, ¿cuántas veces el Señor no nos ha hablado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el consejo de Dios a nuestra vida? Y sabemos que es un consejo verdadero, un consejo real, de alguien que tiene toda la autoridad, que merece toda la adoración y toda la alabanza, y merece nuestra obediencia. Pero cuidado con endurecer el corazón, porque mis amados hermanos, la palabra llega una y otra vez, pero llega el momento en que la palabra se aparta y el alma se apaga. Dice el Señor Jesucristo: no quieres escuchar, no quieres entender, no tiene caso seguir diciéndote, seguir llamándote, porque te has endurecido y te has rebelado. El mayor juicio que puede haber en este mundo, mis amados hermanos y hermanas, es precisamente que Dios se silencie y nuestras vidas se acaben. Tengamos cuidado. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada, dice el Señor Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id. En otras palabras, mis amados hermanos, Él es el Rey de Reyes. Por lo tanto, nosotros obedezcamos a Dios, seamos agradecidos y reconozcamos su autoridad para que Él nos bendiga abundantemente. Que el Señor nos llene de bendición.